las vías para lograr pues su emancipación. Hay que resaltar que la guerra que hemos lidiado las mujeres y el cómo hasta la fecha el hecho de colocar a nuestro género en puestos de poder dentro del mundo pues nos resulta tan asombroso. Es ahí donde podemos observar que aún nos queda un largo camino por recorrer, pero pues no me queda duda alguna de que las mujeres únicamente iremos en ascenso, erradicando cada vez más el patriarcado y el pensamiento machista dentro de nuestra sociedad. He aquí el motivo del foro: discriminación, desigualdad y participación de las mujeres, agradeciendo la colaboración de dos grandes ponentes y un verdadero ejemplo dentro de nuestras instituciones públicas, la doctora Claudia Espino, actual presidenta consejera ante el Instituto Estatal Electoral, y la doctora Alma Ríos, catedrática e investigadora de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional de México. Dando con esto inicio a nuestro foro, la ponencia, pueden expresárnoslas en el chat de este Zoom o en los comentarios en vía Zoom para que puedan ser contestadas por cada una de nuestras ponentes luego de finalizar cada una de sus participaciones. Comenzando así por la doctora Claudia Espino, a quien le cedo la palabra. Pues muy buena tarde tengan todas y todos ustedes quienes amablemente hoy nos ven y nos escuchan a través de estas plataformas, de estos medios que si bien ya existían, pues no eran tan utilizados, pero hoy la pandemia creo que en la parte positiva pues nos han permitido practicar, ¿no? Y acercarnos a través de este tipo de redes. Agradezco muchísimo al Partido Revolucionario Institucional, en especial a Yasmín, que me hizo el favor de contactarme para poder estar esta tarde con ustedes. Por supuesto, mi respeto y admiración a quien será también ponente, a quien acompaño esta tarde como ponente y quien me acompaña también y que seguramente pues será muy constructivo para todas y todos quienes nos ven y nos escuchan, el poder platicar de estos temas, ¿no? Bueno, pues yo quiero platicarles que mi transitar por estos temas en mi vida personal, porque me declaro como feminista y además tengo el orgullo de ser una mujer indígena de origen rarámuri de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Bueno, pues tanto mi vida personal como por supuesto mi vida profesional, pues ha estado impregnada de estos temas, ¿no? Yo soy también académica de origen, hoy transitando por los órganos electorales y teniendo la responsabilidad de presidir en este momento el órgano electoral de Chihuahua ante el fallecimiento del presidente y bueno, pues también presidiendo la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente, que nos ha permitido desarrollar ciertas temáticas, ¿no? En compañía y acompañando pues a otras y otros que también están interesados por estos temas. Y bueno, pues yo quiero compartirles, creo que es oportuno el que platiquemos un poco o desde la perspectiva de cómo la participación de las mujeres tiene antecedentes bien importantes, ¿no? Y yo creo que el feminismo, en el cual les decía yo, milito, me autorreconozco como feminista, pues impregna no solo lo teórico, sino que también, ya acaso más, se convierte en una manera de ser y de actuar. Requiere por ello incluir siempre un conocimiento práctico, ya que desde mi punto de vista se correría el riesgo de convertirnos exclusivamente en academicistas de libro, lo cual en poco abonaría a la construcción de nuevos planos de teorización, de modelos y de buenas prácticas, que de una u otra forma son un objetivo deseable permanentemente, ¿no? Siempre mi postura será en un abordaje metodológico, dándole el valor a la combinación pues de experiencias abstractas y su ejercicio, que son relevantes para iniciar el relato o la plática que pretendo compartir con ustedes, ¿no? Y bueno, dejando bien en claro que como lo hago en cualquier foro en que participo, donde se me otorga la responsabilidad de participar,
dando una opinión como mujer y bajo la condición de ello y como una declarada derecho humanista, feminista, indigenista, lo cual, lejos de sesgarme, sí que me posiciona, ¿no? Cuando se habla seriamente algo, es necesario saber de qué se habla exactamente, ¿no? Y para ello conceptualizamos y fundamentamos lo que avala y ordena el conocimiento, lo cual es imprescindible definir primeramente a qué nos referimos cuando hablamos de feminismo, ¿no? Porque desde aquí empiezo o abordo la participación política de las mujeres. Hay una autora que seguramente ustedes la conocen, la han escuchado, es muy famosa, Francesca Gargallo, y sus obras pues van a ser un gran cimiento, ¿no? De lo que yo les voy a platicar, es en lo particular una autora a la que yo sigo, ¿no? Y es precisamente ella que nos habla en su obra de las ideas feministas latinoamericanas, donde dice que el feminismo ha sido un proyecto político, un movimiento social y una teoría política, ¿no? Esta definición nos da pie a narrar la historia del feminismo, o por lo menos aspirar a conocer en este relato sus antecedentes mundiales más importantes y con ello aproximarnos a feminismos latinoamericanos y su entendimiento dentro de esa participación política de las mujeres, porque además vamos a ver que las mujeres participamos políticamente en muchos aspectos de la sociedad. Como podemos advertir, en esta conceptualización, primeramente como un movimiento social, nos sugiere conocer qué hechos y en qué tiempo sucedieron, ¿no? La proyección política nos habla de una aspiración, de una planeación, de la cual el adelanto va a ser perenne, ¿no? En esta que llamamos las feministas la revolución más grande y más larga de la historia. Del mismo modo, al culminar con la afirmación de que el feminismo es una teoría política, nos introduce una estructura conceptual donde la existencia de premisas, de hipótesis, axiomas, son parte del todo cognoscitivo y que requiere una metodología, la cual de entrada no será exclusivamente basada en la razón, como el conocimiento androcentrista tradicional, ni el positivismo aún reinante, sino que se va a alojar en la teoría crítica e iniciará con una ideología de izquierda, bastante jacobina, por cierto, y que en la actualidad ha evolucionado y penetrado con otras formas de pensamiento. Las partes que integran este concepto de Francesca que he venido narrándoles son muy palpables y entendibles en la historia. Sin embargo, hay que decirlo, no están aún plenamente consolidadas, pero existen. Si acaso mi preocupación más grande como académica o venir pues de esta práctica es ver que el feminismo como teoría política o conocida también como teoría de género aún es solo para nosotras y para las obligadas institucionalizaciones de ella, pero no ha sido, desde mi punto de vista, valorizada como una teoría que se estudie dentro de la ciencia política en general, ni como una teoría de la justicia que participe con el paradigma de los derechos humanos. Tan claro es esto que nos encontraremos derechohumanistas ilustrados que no creen en la equidad, por supuesto, o menos en la paridad, ¿no? Hace apenas el día de ayer, antier, veíamos una resolución muy lamentable por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde el fallo, pues, pareciera que se nos olvidó, ¿no? Toda la historia política de las mujeres, el que alcanzáramos el principio de paridad en el artículo 41 constitucional en el 2014 y posteriormente la paridad en todo en el 2019, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser el feminismo como teoría solamente en el discurso político conveniente, pero por desgracia aún no totalmente o no totalmente en la realidad. No quiero dejar de lado otra definición que creo que también es muy explicativa de Ana de Miguel, otra feminista, que creo que plasma a la perfección el significado en el tiempo, ¿no? Y ella nos dice, para hablar de feminismo en un sentido amplio debe entenderse siempre que las mujeres han tomado conciencia de su injusto y amargo destino bajo el patriarcado y han reivindicado una situación diferente. Desde una concepción más específica, se trataría de aquellos momentos históricos en que las mujeres han llegado a articular
tanto teórica como prácticamente, una serie coherente de reivindicaciones y se han organizado para conseguirlas. Sin duda, la definición de Ana de Miguel es coherente con su filiación feminista, pero coincide su narración como un desarrollo de lo que Francesca Gargallo ha querido decirnos en lo que yo les platicaba en su conceptualización, ¿no? Tan serio es definir el feminismo en la práctica de la participación de las mujeres en la vida privada, en la vida pública, en la vida social, que otra ilustrada mujer, Simone de Beauvoir, que seguramente también la han escuchado, ideóloga francesa, y en su obra El segundo sexo, que dio vuelta al mundo, que fue un bestseller o que es un bestseller, definió una época en la historia del pensamiento que le toca vivir a ella, ¿no? Y ella decía que, o hablaba de que el ser feminista es un modo de vida, que es una frase tan corta, pero tan definitiva, que podemos entender que el discurso es viviente. De otra forma, creo que estaríamos hablando solamente de retórica y que a nada ayuda a nuestra situación inequitativa aún de las mujeres. Pero platiquemos un poco de la historia para que veamos por qué es tan importante la definición del feminismo en la participación política de las mujeres, ¿no? Podemos nosotros hablar que el liberalismo como ideología que de una u otra manera nutrió al individualismo, el feminismo también lo hizo, ¿no? Al tomar conceptos de igualdad y libertad para las mujeres frente al Estado, aunque con el paso del tiempo un gran número de feministas harán fuertes críticas a ese concepto de individuo y de ciudadanía liberal, ¿no? La crítica al liberalismo va más en el sentido de que si bien se ha contado desde hace tiempo con leyes que establezcan la igualdad, lo cierto es que esa igualdad no se aplica en la vida privada ni en el acceso a los puestos públicos para las mujeres. Y perdonen que interrumpa aquí mi relato, pero eso es tan cierto que es pues la preparación de años, a lo mejor de hace 10, 15 años, ¿no? Que he preparado yo mis clases, mis participaciones en foros, y esta frase que acabo de mencionarles, ¿no? Tan sencilla, tan corta, no ha cambiado en 2020, ¿no? Les decía el ejemplo del fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y por desgracia no he podido cambiarlo en mi diapositiva con la que me guío para poder platicar de estos temas, ¿no? Desde que era una joven estudiante y hasta el día de hoy, pues repito lo mismo porque por desgracia no ha pasado mucho, ¿no? Y bueno, es de amplia divulgación entre los interesados del tema, los antecedentes del feminismo. Podemos iniciarlo con la denominada querella de las mujeres, que se refiere al enfrentamiento que tuvieran algunas féminas destacadas del siglo XV al siglo XVIII, contestando a obras publicadas por hombres que atacaban a las mujeres o al matrimonio. Esto, por supuesto, era una participación política de las mujeres de aquel tiempo, ¿no? La gran mayoría de ellas, mujeres ilustradas y privilegiadas, hay que decirlo, por ser hijas de padres educados. Iniciando con ello un trabajo de lo que en el feminismo, en la teoría de género, nombramos como deconstrucción del conocimiento patriarcal. Y como adivinarán, pasaron no solo años, sino siglos enteros en que no pasaba nada. Las mujeres seguíamos desdignificadas, es decir, consideradas como un medio y no un fin en sí mismo, ¿no? Lo contrario sensu a la dignidad descrita por Kant. Llega la Revolución Francesa y voy a hacer saltos en la historia, ¿no? Que a lo mejor una historiadora que me escuchara diría, bueno, pues estás dando saltos en la historia, sí, porque esa es la historia de las mujeres, ¿no? Llega la Revolución Francesa en 1789, da pretexto para que autoras y autores hablaran y difundieran también sobre la igualdad de las mujeres. Una de ellas, extraordinaria mujer recordada, Olimpia de Gouges, será recordada en nuestra historia por escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Y por su frase lacerante, ¿no? Si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también debe tener el derecho de subir a la tribuna. ¿Cuál fue el costo de ella? La muerte, bajo su propia frase, por el régimen revolucionario y sin haber experimentado la tribuna.
tan solo la misoginia mortífera, ¿no? Como lo llaman las autoras. No es bueno recordar que el régimen napoleónico empeoró la situación de las mujeres pretendiendo opacar las ideas de libertad de la Revolución Francesa. Su código, tomado como modelo en toda Europa, diferenciaba por su naturaleza a las mujeres, procurando su vida solo al ámbito doméstico, que va a ser una constante, ¿no? Se recuerdan estos mismos años de la Europa continental de finales del siglo XVIII. Ahí por error se silenció el micrófono. No se ha podido activar. ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Gracias. Bueno, y les platicaba que se recuerdan estos mismos años de la Europa continental de finales del siglo XVIII, a Mary Wollstonecraft, la escritora británica de la vindicación de los derechos de la mujer, ¿no? En su obra más significativa de 1792, representante de las féminas de la modernidad, que defiende con la propia teoría racional de los varones el derecho a ser educadas y usar precisamente la razón como base de las teorías reinantes, nacientes y predominantes y que continúan en la actualidad, ¿no? Pero hablemos de la primera etapa del feminismo, las sufragistas. Desde mediados del siglo XIX hasta finales de la Primera Guerra Mundial en 1919, fueron consideradas como fenómeno social organizado, de esto que hablábamos en la conceptualización, ¿no? Luchando por la obtención del voto femenino y la igualdad en todos los ámbitos, bajo el principio de la universalidad de los varones, de los valores democráticos y liberales. Varios países aportaron a este propósito, siendo el inglés de 1851 el más fuerte y radical de ellos, logrando el apoyo, ¿no?, de algunas personas importantes como John Stuart Mill, quien representaría en 1866 formalmente la petición ante el Parlamento en favor del voto para la mujer. Las sufragistas durarían varias décadas en busca del objetivo por medio de estrategias democráticas y legales, pero sin éxito alguno. Hasta que en 1903 decidieron que iban a cambiar la forma, sería la protesta ante los ministros y su resistencia ante la fuerza pública su cambio de estrategia. La violencia y el desacato a las multas que no pagaban aun y cuando fuera motivo de encarcelamiento, ¿no? Pero fue un 28 de mayo de 1917, después de 2.584 peticiones al Parlamento, que se aprueba la ley del sufragio femenino con 364 votos a favor y 22 en contra. Realmente fue Noruega y Finlandia quienes consiguieron por primera vez la igualdad política para la mujer y con ello su sufragio. Estados Unidos contribuyó también ampliamente en el movimiento sufragista, intentando por una enmienda constitucional el voto para la mujer sin éxito. Luego intentándolo estado por estado, con algunos casos positivos y siendo hasta 1918 cuando lograrían la aprobación del Congreso, ¿no? Esta historia que voy narrando, pues va a arrojar corrientes feministas, ¿no? Después de la obtención del voto, durante el periodo entre guerras, pareció aplacarse las voces feministas, hasta que en los años 60 nuevamente se denuncia la subordinación de las mujeres y como pretensiones el cambiar la vida. Pero la pregunta era cómo hacerlo. La respuesta previamente valorada fue que bajo ciertos tópicos. Lo material en cuanto a la condición y calidad de vida de las mujeres, el cambio de la división sexual de tareas, un cambio político en el cual se contemple a todas las personas, la parte teórica en cuanto a la construcción de conocimientos y la historia, en donde se contemple a la mujer como humano, como persona, un constructo que no existía simplemente hasta este momento de la historia, ¿no? Con herramientas conceptuales originales, o sea, devenidas desde las mujeres, ¿no? Por supuesto que
pues surgieron distintas formas de interpretar todo esto y con ellos diferentes feminismos, liberales, radicales, marxistas, socialistas, ¿no? El feminismo radical bajo un feminismo de la igualdad y como obra y pensamiento Simone de Beauvoir y el segundo sexo, que ya platicamos de ella al principio, que viene a poner en boca de las mujeres la molestia que sentían por la simulación de la igualdad. Es un despertar del movimiento feminista que había permanecido aparentemente olvidado desde la conquista legal del voto. La teoría feminista radical va a ser un fenómeno contemporáneo con dos claras influencias: el movimiento de liberación de las mujeres de los años 60 y la nueva izquierda. Hay elementos en común que podemos distinguir en las múltiples teorías que surgieron identificadas con el feminismo radical, reflexiones como la importancia política de la reproducción humana, lo básico de la biología femenina para la división sexual del trabajo, el papel de la cultura y la sociabilización en la relación entre hombre y mujer. Estos tres elementos de resumen en que el patriarcado es la causa de la subordinación de las mujeres, es decir, es el poder organizado por ellos y generado por el conflicto de sexos y que beneficia solamente a los hombres, donde se controla el cuerpo, la sexualidad y los procesos reproductivos de las mujeres. Para ellas, el cambio real se dará cuando se reconstruya de forma radical la sexualidad, no reformando precisamente leyes, ni repartiendo por igual las responsabilidades adjudicadas por el sexo en el que se nace, ni compartiendo la igualdad en las instituciones políticas y económicas como se había intentado y aparentemente conquistado. Su mayor aportación va a ser revolucionar la teoría política, las relaciones de poder en la familia y la sexualidad, lo que hasta ese momento podemos decir había quedado en lo privado. El eslogan, ¿no? Que manifiesta lo personal es político, seguramente lo han escuchado ustedes, acentuando la dimensión psicológica de la opresión, en donde no solo una élite de hombres reciban beneficios sociales, económicos, sexuales, psicológicos, etcétera, de un sistema patriarcal, sino todos ellos por el solo hecho de ser hombres, ¿no? En cuanto al feminismo liberal, que es otra de las corrientes que nacen, también identificado como un feminismo de la igualdad, con relación a la teoría liberal, igualdad de derechos, libertad, libertad civil, y con ello todas las limitaciones de esta teoría, el ser autónomo, motivado por la mejora en las condiciones económicas. Su cosmovisión no cuestiona el ámbito privado y su lucha a la igualdad de oportunidades, sobre todo en el ámbito laboral, gestiona las acciones positivas. También el acceso a la vida pública que no cuenta con la abolición de la desigualdad. Pero sin duda su aportación es importante, pues llega a poner al descubierto que el solo hecho de la igualdad de oportunidades no es suficiente. Esto sigue siendo un mito, pues aún así se siguen reproduciendo la inequidad en un sistema patriarcal que permanece intacto, no solo al acceder en lo público, sino también y acaso más en lo íntimo del hogar. El cautiverio, en donde algunas llegan a creer inclusive que la felicidad está auspiciada, ¿no? Que es una verdad que les vende un propio sistema falocéntrico, verdad que se vuelve categoría de análisis en el siglo XXI, en boca de Marcela Lagarde, con una obra también maravillosa, Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas, ¿no? Luego vamos a tener también el llamado feminismo marxista, que hace lo propio, siendo el más ortodoxo de ellos. Su palabra clave va a ser subordinación, o bien se cambia por explotación material y reproductiva, bajo la propia teoría de Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Bueno, la propiedad privada, entendida como el mal en el que el hombre, ante la necesidad de preservar su herencia, evita a la mujer del proceso de producción, sometiéndola sexualmente a través de un matrimonio monogámico, ¿no? La mujer es excluida bajo su entendimiento con base en la vida sexual, ¿no? Material, es decir, las relaciones de producción y reproducción. El Estado liberal burgués, capitalista y patriarcal, a la opinión de los marxistas y de las marxistas, deberá desaparecer, y con ello la división sexual del trabajo, para que la mujer deje de ser oprimida por los hombres, realidad a medias o no, materialismo histórico y paradigma de las ciencias sociales que impregna no solo
el movimiento social de las mujeres a conveniencia, sino también a la teorización, ¿no? En relación al feminismo socialista, otra de las corrientes, uno más familiarizado con los feminismos de la igualdad, de manera férrea, defienden el ideal de la democracia paritaria, donde sean las propias mujeres quienes representen y reclamen su propio interés y necesidades. Se tiene una noción generalizada que contempla los derechos no solo de las féminas, sino también de todas las personas con independencia de sexos, orientación sexual, etnia, condición social, física, etcétera, ¿no? Reivindicaciones de género en la búsqueda de la justicia social, paridad cualitativa, en donde los intereses sean representados, reconocidos y realmente elevados a la agenda política. Un fenómeno social diferente a los presentados se va a dar con el feminismo materialista o social, donde la familia, la maternidad es el modelo ideológico idóneo para la moral pública, si es que ésta existe o es posible determinarla al identificarla como una moral correcta, ¿no? Que contradice la visión del mundo liberal individualista, que lo hemos tocado también en el relato. Defiende una diferenciación y una separación entre lo público y lo privado o doméstico, dándole a este último el valor más preciado, jerarquizándolo en la versión inversa al liberalismo, pero desconociendo que en ese ámbito doméstico se han dado la mayor de las atrocidades a la mujer. El sometimiento por las labores no remuneradas, tema este último que en pleno siglo XXI, en el llamado siglo de los derechos humanos, apenas se conceptualiza y se justifica en las salas progresistas de las sociedades occidentales, pero que no logra aún ser tomado en serio, ¿no? Por supuesto que todas estas corrientes van a generar discusiones feministas en las norteamericanas, en las europeas, ¿no? Y van a generar también feminismos y discusiones en América Latina. Y aquí quiero llegar porque esto es muy rico en la historia de la participación política de las mujeres en la América Latina a la que nosotros pertenecemos, ¿no? Para América Latina el feminismo tiene mucha relevancia en los años 70 y no será hasta 10 años después cuando se esparce por todos los países latinos con algunas características identificables en todos ellos. Las feministas pertenecían a la clase media, de ideología de izquierda, ante los gobiernos autoritarios típicos de sus propios países, pues buscaban a la par la transformación social y política, así como los ideales democráticos, relacionando la falta de democracia en lo público con el mismo fenómeno en lo privado. Las chilenas gritaban democracia en el país y en la casa, que se divulgaría rápidamente por toda la región. Su gran aportación fue poner en la mesa de discusión de la política los temas de violencia doméstica, de acoso sexual y la feminización de la pobreza. En los 80s vamos a tener dos vertientes del fenómeno, las expertas en los temas de mujeres y un movimiento de militantes formándose, creando espacios públicos y privados en donde pueda tocarse y desarrollarse la condición de la mujer latina. Los años 90 y la globalización no solo empobreció y marginó a las mujeres en el peor de los casos, sino que dio cabida a que en los grandes debates mundiales se discutiera también el feminismo, extendiéndose a la sociedad civil y llegando a la academia como tema motivo de investigación, discusión, divulgación y ampliándose las temáticas ya no solo a la violencia misógina, sino a los derechos humanos de las mujeres y su salud reproductiva, formando redes locales, nacionales, internacionales y agregándose al movimiento feministas negras, indígenas, lesbianas, jóvenes, entre otras, ¿no? El feminismo se había pues refugiado también en lo que conocemos como organizaciones no gubernamentales, las ONGs, manteniendo su autonomía de la autoridad y la resistencia sin tregua y con poca o nula influencia. Pero estos años 90 va a iniciar la institucionalización de la lucha feminista, generando discordia entre la autonomía y la institucionalización, pero permitiendo estas últimas la conquista de espacios públicos en los centros de dominio patriarcal. El debate feminista latino de hoy
aspira, según las estudiosas, a ser impregnado con el reconocimiento de la diversidad, del multiculturalismo pluriétnico de nuestras sociedades, que incluya a indígenas, migrantes, comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Por otro lado, se busca enfocar el debate en el marco tema de la gobernabilidad democrática en relación a la pobreza y la desigualdad que abarca no solo a las mujeres, buscando unir a un mismo debate la justicia social y la justicia de género. México ha tenido una gran participación de este feminismo latinoamericano y su significado en la participación política de las mujeres. En los años 70, ¿no? Abonando esta historia, aportando a la definición feminista como proyecto político, como un movimiento social y como teoría política, con diferentes visiones sociológicas, jurídicas, políticas, antropológicas, habiendo ejemplos de mujeres pues que han ayudado a la conceptualización y a la fundamentalización pues de finales del siglo pasado a la fecha, impregnando con su pensamiento a los feminismos de las latinas, sin olvidar, por supuesto, a sus antecesoras, con Sor Juana Inés de la Cruz, a nuestras adelitas revolucionarias de principios del siglo pasado, las estudiantes universitarias invisibles en el movimiento del 68 en México, etcétera, ¿no? Pero estos años 70 en el centro del país, las mujeres se juntaban a hablar sobre muchos temas, se reunían para reconocer su corporidad, el cuerpo femenino tenía participación política, provocando con ello cambios o paradigmas ideológicos, ¿no? En esos años en Latinoamérica había movimientos sociales. México, como ya lo mencionamos, pues vivía un estallido estudiantil que fue finalmente un caldo de cultivo para el feminismo. La mismidad como concepto, como reconocimiento del ser mujer y a partir de ello hablar de los grandes temas, cosa que parece sencilla, pero que marca un parteaguas en la historia de las mujeres mexicanas, de sus hermanas latinas y de inaugurar pues también la participación desde sí mismas como una participación política. Las chilenas se resisten al gobierno militar y el autoritarismo de la época, se reconocen como nuevos sujetos sociales, aportando a la teorización sus propias vivencias. Brasil va a hacer lo propio en grupos sociales de mujeres muy diferentes entre sí, liberales, radicales, inclusive católicas progresistas, que dan al mundo también su visión. Hay que distinguir entre la identidad política que tenemos las feministas y aquellas que practican la política sin ser feministas, ¿no? Una gran frase de estas mujeres que nos dejan como legado desde hace décadas, ¿no? Las argentinas no tienen oportunidad de reunirse, ya que la dictadura la dictadura las ataca física y sexualmente, pero en su análisis ellas nos comparten. Se nos vendió la idea de igualdad, pero ante los ataques y el rechazo del ser de mujer, buscan la diferencia, buscan la identidad de las mujeres en la sociedad argentina. Perú, Venezuela, Costa Rica, Colombia, las mujeres se reunían para hablar sobre los problemas de los países, se solidarizan con las mujeres que se encontraban en conflicto y bajo gobiernos militares. A Nicaragua la recordamos por el Ejército Sandinista de Liberación Nacional, donde el 30% de dicho ejército eran mujeres, lo que les permitió al ganar el movimiento un empoderamiento políticamente importante, ¿no? Con los acontecimientos, digo, de una manera muy sucinta que les he platicado, los gobiernos a partir de los 90 y las organizaciones internacionales empiezan a invertir para bajar la perspectiva de género, lo que hoy conocemos como perspectiva de género, e inicia la institucionalización de las políticas de género. Con esto voy a concluir, digo, sé que hay muchísimos temas que hablar y seguramente quien continuará con el uso de la palabra, la maestra, podrá no solamente servirle el antecedente histórico de esta participación tan sucinta que les cuento yo para analizar de alguna manera la actualidad, ¿no? Pero concluyo diciéndoles que este sistema patriarcal que aún está en boga nos oprime a las mujeres escandalosamente y en silencio, por desgracia, en muchas ocasiones.
Es un sistema que fue hecho por los hombres, desde los hombres, falocéntrico, androcéntrico, donde todo gira alrededor de ellos, con la exclusividad de la historia escrita por ellos mismos, en donde las declaraciones de derechos tan afamadas hoy en día y todas las políticas públicas fueron y siguen siendo generadas por los hombres y tomar en cuenta a las mujeres. Las mujeres seguimos invisibles bajo categorías de análisis tendenciosas: hombre, mujer, fuerte, débil, inteligente, tonta, racional, emocional, vida pública, vida doméstica. Y bueno, el feminismo en todo el mundo trata precisamente de esa deconstrucción de categorías. Y aunque nos encontramos en ese siglo de los derechos humanos, como lo bautizaría Norberto Bobbio, lejos está de ser pues una cuestión diferente, ¿no? El equilibrio del poder aún no existe. Las mujeres seguimos siendo el sexo débil. Somos la población más pobre en el mundo, junto con niñas, niños y adolescentes, ¿no? La ignorancia, la necesidad que reina se conjugan, y en esos contextos las mujeres y pues esta población vulnerable también, niños y niñas, somos por desgracia los más perjudicados. El ejemplo es la pandemia, ¿no? En este momento. Sin embargo, hemos de reconocer que avanzamos, que la historia del feminismo es una historia de participación política de las mujeres en el mundo, que la propia América Latina nos ha permitido a las mujeres del presente compartir espacios, ideas y luchas, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo de ello es que hoy estemos de manera virtual, digo, sentados y sentadas, platicando de estos temas, ¿no? Y eso lo celebro. Agradezco la invitación, y yo me quedaría aquí y hasta este momento de la historia para que quien continuará con la palabra pues pudiera también dar las impresiones de esta participación política de las mujeres en nuestro país, y seguramente en comparación con otros estados soberanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Claudia Arlet Espino, nuestra amiga Cata. Primero que nada, pues, saludar. Muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Y antes de pasar con nuestra siguiente ponente, la doctora Alma, vamos a hacer aquí unos comentarios y preguntas que están haciendo nuestros compañeros. Y primero dice Imelda Morales, es un comentario, dice: bravo, pensé que yo solo pensaba así. Excelente, muchísimas gracias, doctora Claudia Arlet. Ese es un comentario. Y hay una pregunta de Marigel Díaz. Dice: hola, buenas noches. Me gustaría conocer la opinión de la doctora acerca de las últimas manifestaciones feministas en las que se ven afectados diversos inmuebles, comercios, personas, etcétera, al vandalizarlos. Gracias, licenciado. Y un saludo también, un abrazo, que hace mucho que no nos veíamos ni siquiera por estas vías, ¿no? Virtuales. Fíjense que yo tengo una opinión muy particular en ello. Yo les decía que yo me declaro feminista, vivo como tal, ¿no? En mi vida privada y en mi vida pública. Y estoy orgullosa, por supuesto, de ello. Y siempre he creído, y lo comparto así, que todos los tipos de feminismos, porque creo que hay que hablar en plural, y que son, insisto, una participación política de las mujeres, puede no ser el único, pero sí es una forma, todos son necesarios, inclusive esos feminismos extremos en los que pudiéramos decir, bueno, pues es que cómo es que están vandalizando pues inmuebles, monumentos, ¿no? Pero es una forma en la que se ha usado como protesta, no es de hoy, ¿no? O sea, la lucha de las mujeres nunca ha sido fácil. Ha nacido además en las calles, ha nacido en la protesta, como les comentaba yo, en la conquista del voto, ¿no? En la resistencia, pues, en las calles por conseguir los derechos, porque ninguno de los derechos ha sido una concesión graciosa de quien tiene el poder, ¿no? Ya sea una institución, el poder público, o inclusive el ejercicio de a nivel doméstico o a nivel privado, ¿no? Entonces, si no fuera por ese tipo de feminismos, como seguramente son tan útiles los feminismos institucionalizados
que permiten llevar estas actuaciones a conceptualizarlo, como lo veríamos ahorita, y seguramente la académica que nos acompaña lo hará también, ¿no? Que eso se hace muy bien desde el feminismo académico, ¿no? O sea, darnos contenido, darnos fundamento. Pues es tan importante ese feminismo académico como las feministas que estamos en las instituciones, ¿no? Y que logramos abrir espacios, que logramos equilibrar los ejercicios de poder, pues también ese feminismo que está protestando en las calles es el que nos permitió a una académica poder haber estudiado para poder obtener grados académicos y enseñar a otros y a otras, ¿no? A las que nos han permitido también a quienes nos dedicamos a la función pública tener espacios para que pudiéramos entrar y compartir conocimiento, habilidades, aptitudes, ¿no? Entonces yo creo que todos los feminismos son necesarios. ¿Hay una contrariedad a la ley? Sí, ¿no? Seguramente sí. Como lo ha habido en las revoluciones, también son contrarias a la ley, ¿no? Aunque existen ciertas justificaciones ideológicas bastante interesantes en ello, pero mi opinión sería esa, ¿no? Que todos los feminismos son necesarios, son respetables, ¿no? Algunas elegimos unas vías para nuestra lucha, otras eligen otras, ¿no? Y son tan válidos, hablando desde un ámbito ideológico, moral, como lo son las institucionalizadas o las académicas que, insisto, nos dan contenido, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, Cata. Hay otro planteamiento que dice, ¿cuál es la opinión respecto a el intento de modificar el lenguaje cambiando el género de las palabras, poniendo simplemente una letra E para omitir la distinción entre lo masculino y lo femenino, como por ejemplo todes? Bueno, miren, seguramente ustedes lo saben, que hay opiniones inclusive de esta institucionalización del lenguaje a través de la Real Academia de la Lengua Española, que por cierto, su integración ha sido en la historia prácticamente o exclusivamente masculina, ¿no? ¿Por qué se usa hoy en día? Inclusive hay normatividad que nos obliga en las instituciones a utilizar lenguaje incluyente. Bueno, porque es una forma, una estrategia de visibilización, parte de las metodologías de género para visibilizar a la otra segunda parte, ¿no? del planeta, que somos las mujeres, que por cierto somos mayoría, somos más del 51% de la población, ¿no? Y que no hemos ejercido el poder, que no hemos tenido las oportunidades que los hombres sí, en virtud de un sistema patriarcal. Un sistema significa que gira, pues, que todos sus engranajes son o están enfocados y valorizados a lo masculino. Entonces, el lenguaje incluyente es una estrategia para visibilizar lo que no ha estado visibilizado, que es el mundo femenino o la cosmovisión o el modo de pensar de lo femenino. Hoy se ha transformado, como bien lo decía el licenciado, también en hacerlo neutro, que esa es la intención del todes, ¿no? Yo en lo particular no lo uso, a mí me gusta dirigirme en masculino y en femenino. Sé que en algún momento pues tendré también que ingresar a ello. Entiendo perfectamente lo que se busca, porque hoy se introducen pensamientos, ideologías, ya no solamente de inclusión de hombres y mujeres, sino de otras identidades, de otras preferencias sexuales o decisiones de autorreconocimiento. Y claro, son formas de visibilización. Las comprendo y espero en algún momento, porque digo, creo que son prácticas, ¿no?, a las que debemos de acostumbrarnos y que tienen como intención eso, o sea, que se incluyan a todas las personas. Han sido las formas, han sido las metodologías que se han encontrado, ¿no?, para la búsqueda de esa visibilización, porque definitivamente no valoras lo que no existe y cuando no lo nombras no existe, ¿no? Entonces la entiendo y creo, bueno, pues que tendremos que emigrar. La respeto, por supuesto, muchísimo esas expresiones.
en la conciencia de creer en la igualdad, en la conciencia de creer en la equidad, en la paridad en materia política y en definitiva en estar hablando en Código de Derechos Humanos, ¿no? Perfecto. Por último, una última pregunta. Dado la resolución del Tribunal Electoral, de esto que se mencionó a principio de tu ponencia, ¿cómo en el resolutivo número 3 de esta resolución del Tribunal Electoral, de la vinculación a los congresos federal y locales a armonizar la paridad de género conforme a la Constitución? ¿Cómo armonizar la paridad de género con respecto a la candidatura a gobierno del estado aquí en Chihuahua? Pues fíjense que este tema creo que fue una salida, ¿no? del tribunal, por supuesto, en el respeto que merecen magistrados y magistradas electorales, que no comparto, ¿no? La armonización estaba ordenada desde el 2019 con el principio de paridad en todo reconocido en la Constitución, ¿no? O sea, pareciera que estamos nosotros deteniéndonos en el tiempo a decir otra vez armoniza, ¿no? Bueno, pues la instrucción estaba desde el 2019, incluía todo, paridad en todo es todo, ¿no? Creo que no nos hemos acabado de convencer, hay muchas luchas todavía entonces pendientes, esto nos confirma. Y bueno, pues si esa es la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues habrá que hacerlo, ¿no? Por eso las resistencias son tan importantes, por eso ven ustedes feministas que pintan monumentos, ¿no? Porque es parte del cansancio y luego del engaño de este sistema patriarcal, porque no es una persona, o no es ni siquiera un grupo de personas, es todo un sistema que está armonizado para que lo masculino siga siendo lo valioso y estar justificando en masculino todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, ¿no? que tenemos y en los que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay que armonizar y hay que caminarlo, pues habrá que caminarlo, ¿no? Por desgracia, en este tema de género avanzamos 2 pasos, estamos siempre muy contentas por ello y luego retrocedemos 10, ¿no? En el 2019, la sociedad civil, y me considero como parte de ella, en ese movimiento feminista al que pertenezco, conseguimos y conquistamos la paridad en todo y esa resolución de la Sala Superior parece que se les olvidó, ¿no? Entonces, lo lamento muchísimo, así lo expreso, es una opinión por supuesto personal, pero también como una mujer que está en una institución pública, en una institución electoral, todavía lo lamento más, ¿no? Porque creo que era una gran oportunidad de realmente desarrollar ese principio de paridad en todo. Y bueno, pues si el camino es ahora que la lucha tendrá que ser local, bueno, pues si la democracia se construye desde lo local, como comentamos las consejeras electorales de todo el país, bueno, pues habría que hacerlo y habría que continuar esa lucha, ¿no? Esa sería mi opinión al respecto. Muchísimas gracias, doctora Claudia Arlet Espino, por esta respuesta. Y pues ya no hay más preguntas al respecto, entonces agradezco esta ponencia y el responder estos planteamientos. Muchísimas gracias. Le cedo el micrófono nuevamente a Yasmín Terrazas. Adelante, Yasmín. Bueno, pues continuando con el foro, seguimos con la doctora Alma de los Ángeles Ríos, quien es catedrática e investigadora de nuestra máxima casa de estudios en el país. Mi maestra, la cual admiro mucho. Y pues continuamos, le cedo la palabra, doctora. Voy a compartir pantalla, Yasmín, para poder pasar el medio electrónico que preparé para esta ponencia. Bien. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, ya aquí es noche en la Ciudad de México. Agradezco la invitación que me ha hecho el diputado Omar Bazán Flores
vicepresidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en particular a ti, mi querida Yasmín Angélica Terrazas Vildaña, para participar en el foro intitulado Discriminación, Desigualdad y Participación de las Mujeres. A mí me tocará tratar el ámbito internacional y sobre todo a partir de toda la historia que hoy tengo el honor de compartir en el uso de la voz con la doctora Claudia Arlet Espino, a quien he escuchado con muchísima atención y mucho agrado. Ella es presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral. Muchas gracias por honrarme con permitir esta noche. He dividido mi participación en 3 apartados. El primero, describiré la situación de desigualdad, discriminación y el famoso trípode de violencia que padece el género femenino, nuestro género. En el segundo, destacaré cargos y nombres de las distinguidas, así como destacadas mujeres que se han desempeñado con responsabilidad y acierto, tanto sus funciones como sus actividades en el ámbito internacional, para finalmente llegar a aterrizar algunas reflexiones finales. Parto de todo el antecedente histórico que realizó la doctora Claudia Arlet Espino. Comparto casi en la totalidad, por no decir en la totalidad plena, todos sus comentarios, sus aciertos y sus reflexiones. La igualdad de género es un indicador fundamental del desarrollo de las sociedades modernas, que permite garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, conforme a lo estipulado en los diversos instrumentos internacionales. Cito: la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el artículo 2 de la mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisa el derecho a ser considerados tanto hombres como mujeres iguales en los siguientes términos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Textualmente, eso es lo que declaran estos preceptos a los que acabo de mencionar. A pesar de lo que mandata la disposición normativa internacional, en diversas familias jurídicas, así como en distintos sistemas legales, lamentablemente existen disposiciones normativas que siguen institucionalizando en términos del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, la condición de segunda clase para las mujeres y las niñas. ¿Respecto a qué? A la nacionalidad y a la ciudadanía, a la salud, a la educación, a los derechos maritales, a los derechos laborales, a la patria potestad, a los derechos que se tiene a la propiedad e incluso a la herencia. Estas formas de discriminación contra el género femenino menoscaban sin duda alguna su empoderamiento, limitan su campo de acción y el acceso a los puestos de toma de decisiones. Aún con todos los avances que se han logrado en materia jurídica, porque sí ha habido avances fuertes, claro, acabamos de mencionar el retroceso, la realidad actual demuestra que las mujeres, como lo dijo certeramente la doctora, constituimos la población más pobre del mundo y que el número de nosotras que viven en condiciones de pobreza rural ha aumentado aproximadamente el 50% desde el año de 1975 a la fecha. Además, se sabe que nosotras realizamos 2/3 de las horas laborables de todo el mundo y producimos la mitad de los alimentos mundiales. Sin embargo, percibimos únicamente el 10% de los ingresos del mundo y poseemos menos del 1% de la propiedad mundial. Según los últimos datos dados a conocer por ONU Mujeres a través de su directora ejecutiva, Unchile Nyambo Cuca, en el año 2019,
existían 243 millones de mujeres y niñas que habían sufrido violencia sexual o física por parte de sus parejas. En este año 2020, un año terrible de pandemia para la humanidad, las denuncias de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito privado, el ciberacoso, los matrimonios infantiles, el acoso específico, así como la violencia sexual, lamentablemente ha aumentado. ONU Mujeres precisa que precisamente el género femenino debe gozar de pleno acceso a la justicia, procedimientos judiciales confiables, prevención efectiva de los delitos. Y en contraposición a esto, encontramos que menos del 40% de las mujeres víctimas de delitos violentos no denuncian estas agresiones. ¿Por qué? Por desconfianza en la respuesta que van a obtener del sistema de impartición de justicia. Pablo Cuca afirmó que el cambio debe empezar en las facultades de Derecho y en las academias de policía, o no mujeres, enseñándoles a los estudiantes, hombres o mujeres, a reconocer e intervenir en casos de maltrato. Textualmente pronunció, implica erradicar la impunidad con marcos jurídicos y políticos sólidos, así como con datos para registrar los avances y exigir cuentas tanto a la sociedad como a las autoridades. Es necesario que nosotros recordemos que hace 20 años la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el propósito de sensibilizar, concientizar y visualizar ante la sociedad este flagelo que sufrimos y que impide precisamente que nosotras tengamos un pleno desarrollo basado en la educación. ¿Para qué? Pues para poder lograr llegar a los cargos en las tomas de decisión. Sin embargo, a pesar de estas 2 décadas que han transcurrido y los avances que hemos logrado, pues desde entonces también tenemos conocimiento que hasta el día de hoy, como hace rato lo escuché, solo 2 de cada 3 países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 estados que conforman la Comunidad Internacional de las Naciones, todavía no se juzga a los violadores si estos están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 estados, insisto, de la Comunidad Internacional de Naciones, no existe una legislación que proteja a las mujeres específicamente en el terreno de violencia doméstica. En este panorama, por ello la titular de la ONU Mujeres consideró alentador que 146 países hayan escuchado el llamado del secretario general de las Naciones Unidas e incluyeran la prevención y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas en los planes nacionales de respuesta al COVID-19. Esta, insisto, en lamentable emergencia sanitaria por la que estamos atravesando. Pero también lamentó que este punto no sea prioritario en sus agendas. En una sola frase lo dijo, el cambio aún no tiene la escala necesaria. En el marco de referencia, pues nos percatamos que la desigualdad, la discriminación y específicamente la violencia contra las mujeres prevalece en una escala inconcebible en todo el mundo, en todas las culturas, y además que el acceso al género femenino a la justicia suele estar caracterizado por obstáculos eminentemente discriminatorios de desigualdad, tanto en la legislación como en las situaciones de hecho. De facto, derecho nace del hecho. La ONU no solo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencia. Recordemos también que conmemora el 6 de febrero el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. El 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 19 de junio, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. El 23 de junio es el Día Internacional de las Viudas. El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña.
y el 15 de octubre conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Bajo este anterior orden de ideas, debemos estar muy conscientes que la equidad de género es fundamental y clave para la realización de los derechos humanos de todas las personas, de todos los individuos, y que aún bajo esta premisa, lamentablemente existen leyes discriminatorias contra nosotras en distintas regiones del mundo y se continúa además promulgando nuevas disposiciones normativas de esta naturaleza, obviamente que afectan directamente al género. Por ello, las formas múltiples de discriminación por motivos de género y otros factores, como son la raza, etnia, casta, discapacidad, personas afectadas por el VIH-Sida, la orientación sexual, la identidad de género, pues hacen a las mujeres más vulnerables a las dificultades económicas, la exclusión y la violencia. Solo quiero recordar brevemente los tres elementos quizá más de desigualdad: ser mujer, ser pobre, ser indígena. Actualmente, las Naciones Unidas centra su labor de desarrollo a nivel mundial en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde las mujeres tienen un papel esencial en todos y cada uno de los mismos, que recogen numerosas metas centradas en el reconocimiento de la igualdad y del empoderamiento de nosotras como una meta, un objetivo, una parte de solución de este grave problema. Cito el objetivo número 5, que busca lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Se le conoce como la meta de género en sí misma. Entonces, es por ello, pues resulta necesario que precisemos, planteemos y llevemos a cabo cambios profundos a nivel tanto jurídico, que se recojan en las diversas legislaturas, tanto nacionales como internacionales, para garantizar precisamente los derechos de las mujeres del mundo. Doy otro dato. En 2014, 143 países, una cifra verdaderamente récord, habían garantizado la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones, pero todavía quedaban y siguen pendientes 52 constituciones, o sea, normas fundamentales que no han adoptado esta iniciativa. En este sentido, se cuenta también con la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la niña. Esta comisión desempeña una labor crucial en la promoción de los derechos de nosotras. Por ejemplo, documenta la realidad que vivimos en todo el mundo y trata de elaborar o elabora normas internacionales en materia de igualdad de género y de empoderamiento. Entonces, en el anterior orden de ideas es posible precisar que a nivel internacional sí tenemos instrumentos jurídicos sólidos, no los suficientes, que paulatinamente han permitido el desarrollo, el empoderamiento, así como la participación activa en los diversos cargos de toma de decisiones por el género femenino. Procedo a mencionar brevemente y de manera rápida un ejercicio de carácter taxativo, mas no limitativo, de los cargos que a nivel internacional han desempeñado las mujeres. En el presente, en el hoy, siglo XXI, 2020. Y algunos datos de la guerra. En la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, de 2011 a 2012 aparece la norteamericana Twitter como directora general adjunta, quien luego de 2013 a 2019 se desempeñó como directora general de Biodiversity International. En la misma FAO ostenta el referido cargo desde el 2013 a la fecha la portuguesa María Elena Semena. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha contado solamente en toda su historia con 3 directoras generales. Acuérdense que este organismo internacional data de
1945 con las instituciones que obligan a la Segunda Guerra Mundial, las instituciones de Bretton Woods, el Banco de Reconstrucción y Fomento Industrial, el famoso BIF. Ha contado con 3 directoras generales, la estadounidense Anne Osborne Kruger de 1982 a 1986, la francesa Christine Madeleine Lagarde de 2011 a 2019, y quien actualmente preside el Banco Central Europeo. En este citado Fondo Monetario Internacional, la búlgara Kristalina Ivanova Georgieva se desempeña en ese cargo desde 2019 hasta el día de hoy. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y Sherpa, es dirigida por la exitosa mexicana Gabriela Ramos. En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mencionamos a la asiática Sri Lanka Kani Vignaja como directora general de Asia y el Pacífico, la estadounidense Mirjana Spoljaric-Egger como directora regional de Europa y la Comunidad de Estados Independientes, la nigeriana Ajuna Exekongwa como directora regional de África, la sueca Ulrika Moder como directora de Relaciones Externas y Promoción, la japonesa Asako Okai como directora de Respuesta a la Crisis y la estadounidense Angelique Rumley como directora de Servicios de Gestión. En la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En toda su historia, de toda la UNESCO, solamente ha habido 2 directoras generales. La búlgara Irina Bokova, de 2009 a 2017, la francesa Andrew Azoulay, de 2017 a la fecha. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha contado con 3 directoras generales. Las 3 han sido norteamericanas. La estadounidense Carol Bellamy, de 1995 a 2005, Anne Beneman, del 2005 al 2010, Enriqueta Ford, del 2010 al día de hoy, a la fecha. La Organización Mundial de la Salud, ahorita tan llamada y tan necesitada en esta crisis sanitaria, en toda su historia ha tenido también solamente 2 directoras generales. La noruega Gro Harlem Brundtland, de 1998 a 2003, y la china Margaret Chan, de 2007 al 2017. El Consejo de Europa ha sido presidido en 2 ocasiones, usted recordará, por Margaret Thatcher, en 1981 y 1936, la famosa canciller de hierro. Recuerden ustedes que a Margaret Thatcher hasta la 3ª ocasión pudo llegar al Parlamento británico y tuvo muchos obstáculos, pero ya en la toma de decisiones fue una mujer muy exitosa. Y Angela Merkel, en el 2007. El Banco Mundial, por su parte, nunca ha tenido presidentas como principales dirigentes. Sin embargo, actualmente cuenta con una serie de administradoras que se encargan de dirigir áreas específicas dentro de este organismo, entre las cuales voy a destacar algunas. La directora general y oficial financiera principal del Grupo Banco Mundial, Anshula Khan. La directora gerente de políticas de desarrollo y alianza, Mari Pangestu. La vicepresidenta y primera economista del Grupo Banco Mundial, Carmen Reinaja. La primera vicepresidenta y consejera jurídica general del Grupo Banco Mundial, Sandy Okoro. La vicepresidenta de Presupuesto, Exámenes del Desempeño y Planificación Estratégica, Antonella Bassani. La presidenta del panel de inspección, Imran Halal. La vicepresidenta de la Oficina Regional de Asia Oriental y el Pacífico, Victoria Kawawa. La vicepresidenta de la Oficina Regional de Europa y Asia Central, Ana Bellejo. La vicepresidenta de Desarrollo Humano, Mantani Murti. La vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones, Seila Pasalbasiblu. La directora general del Grupo de Evaluación Independiente, Alison Evans. La vicepresidenta de Recursos Humanos del Grupo Banco Mundial, Annette Dixon. La vicepresidenta y auditora general interina de Auditoría Interna, Anki D'Angelo.
La vicepresidenta de Relaciones Externas e Institucionales del Grupo Banco Mundial, Sheila Rexepi. La vicepresidenta de Políticas de Operaciones y Servicios a los Países, Manuela Ferro. La vicepresidenta y oficial principal de riesgos del Grupo Banco Mundial, Lakshmi Shiman Sondra. La vicepresidenta y secretaria corporativa, Daritu Gaye. En la Corporación Financiera Internacional figuran la vicepresidenta oficial de operaciones, Stephanie von Frederberg, la vicepresidenta de América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central, Georgina Baker, la vicepresidenta de personal, Elena Burgaskay, la vicepresidenta de Alianzas, Comunicación y Diseminación, Karin Finkelson, la vicepresidenta de la Oficina Regional de Asia Oriental y el Pacífico, Nena Stolikovic. Por su parte, la Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones cuenta con la participación de la directora y consejera jurídica general de Asuntos Legales y Reclamaciones, Arahama Kumar Kapoor. Si observamos, la mayoría de ellas son europeas y pertenecen a países altamente desarrollados. Entonces, aun cuando estos datos y estos nombres que acabo de señalar demuestran que el género femenino participa en organismos internacionales, lo verdadero y cierto es que no representan un gran número. Y esto se debe precisamente a que el progreso en la equidad, en precisamente evitar esta discriminación, esta desigualdad, en controlar la violencia que hay sobre el género femenino, ha avanzado muy lento, demasiado lento. Lo que ha impedido, obviamente, que las mujeres podamos participar de forma activa en la política internacional en iguales condiciones que los hombres. La mayoría de las veces enfrentamos discriminación flagrante que se traduce en una limitación al disfrute de los mencionados derechos de participación. En contraste, estos nombres de mujeres que acabo de señalar, que están ocupando y han ocupado cargos, tenemos algunas organizaciones internacionales donde nunca la figura de la presencia del género femenino ha existido. Ejemplo, la Organización Mundial de Comercio nunca ha tenido una directora. Ahorita en la recta final está una coreana y también está una china. Una nigeriana, perdón. La Organización Mundial de Turismo nunca ha tenido en toda su historia secretarias generales. La Organización del Tratado del Atlántico Norte tampoco ha tenido secretarias generales en toda su historia, como OTAN. E incluso la propia Organización de Naciones Unidas no ha tenido secretarias generales en toda su historia. En lo que respecta a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, si bien podemos destacar que a lo largo de su historia esta organización nunca ha desempeñado el cargo de director general una mujer. La misma se ha encargado de promover, de luchar por la igualdad que debe existir entre las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, a través de 4 grandes convenios, como son el convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración, el convenio número 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación de 1958, el convenio número 156 sobre los trabajadores de responsabilidades familiares de 1981 y el convenio número 183 sobre la protección de la maternidad del año 2000. Bueno, no obstante, en los casos que he mencionado, donde sí participa el género femenino, resulta también muy importante destacar la actuación seria profesional de mujeres preparadas que cuentan con una trayectoria reconocida, con experiencia, con capacidad técnica, con firmeza, con elocuencia y que se han distinguido por aportar soluciones a los conflictos y tensiones que se han presentado en las diversas responsabilidades que han tenido al enfrentar e, insisto, llevar a cabo sus encargos. Actualmente, 17 de los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas
están liderados por el género femenino. En marzo de este año eran 20, pero en octubre 19 y en noviembre 18 hubo cambios. Alemania, aparece la canciller Angela Merkel. En Bangladesh tiene como primer ministro Sheikh Hasina. En Barbados está la reina Isabel II, que es reconocida como la reina de Barbados. En Bélgica aparece la primera ministra Sophie Wilmes, que dejó el cargo en octubre de este año. En Bolivia encontramos a Yanine Áñez Chávez, que fue la 66ª presidenta de Bolivia y que desde el 12 de noviembre del 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020 se desempeñó en ese cargo. En Dinamarca está la primera ministra Mette Frederiksen. En Finlandia está la primera ministra Sanna Marin. En Islandia está la primera ministra Katrin Jakobsdottir. En Noruega, la primera ministra Erna Solberg. En Nueva Zelanda está la primera ministra Jacinda Ardern. En Serbia tenemos a la primera ministra Ana Barnaby. En Suiza tiene como presidenta a Simonetta Sommaruga. En Eslovaquia aparece la primera mujer presidenta de ese país, en Zuzana Kaputova. Estonia tiene a Kristi Kalkulai. Es la primera mujer jefa del Estado de Estonia desde que el país declaró su independencia en el año de 1918. Etiopía tiene como presidenta a Sala Work Sewe. Georgia la preside Salomé Zurabishvili. Nepal la preside Bicha Devi Bhandari. Singapur tiene como presidenta a Halimah Yacob. Trinidad y Tobago tiene como presidenta a Paula May Víquez. San Marino, desde el 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de marzo del 2020, tenía como capitanes regentes a Luca Boschi y a Mariela Mularone. Actualmente, en toda la historia democrática de los Estados Unidos de América, llega por primera vez la política y abogada Kamala Harris, quien obviamente ocupará este cargo de vicepresidenta durante el 2021 al 2024. Y lo que sin duda alguna marcará un verdadero hito histórico en el desarrollo de este país, considerado, como lo sabemos, potencia mundial. Y las repercusiones de este hecho, obviamente, tendrán un eco a nivel internacional. Bueno, con todo este panorama, voy a señalar de un claro ejemplo de la discriminación que padece la mujer para liderar naciones. Lo encontramos en Corea del Norte, donde se abre la posibilidad de que Kim Jong-un, hermana del hoy líder norcoreano Kim Jong-un, lo suceda en el cargo. ¿Debido a qué? Debido a que el hermano tiene problemas de salud. Actualmente, ella se desempeña como su representante real y asistente personal. En el mes de abril de este año, ella fue readmitida como miembro suplente del Politburó, del gobernante del Partido de los Trabajadores de Corea. Ella es el único miembro de la familia Kim con algo al que se acerca o se asemeja al poder real en este régimen. Sin embargo, hasta el día de hoy no está claro si la élite patriarcal de Corea del Norte apoyará a una mujer, pudiéramos decir relativamente joven, para ser el próximo líder supremo de esta nación. Por ello, sin dejar de reconocer los avances en la normatividad y legislaciones que ya mencioné en materia de derechos humanos de las mujeres a nivel internacional, así como la mayor responsabilidad que tienen los estados al tutelar y defender estos derechos, es necesario reconocer que tanto la desigualdad como la discriminación y la violencia que padecemos las mujeres sigue siendo enorme, porque continúan presentes de forma profunda y extendida las prácticas sociales muy antiguas, o sea, centrales, culturales, que nos colocan a las mujeres en situaciones de inequidad, de exclusión, de injusticia y obviamente de desigualdad. Esto es lo que ocurre en la realidad internacional.
son las asimetrías que tenemos entre los instrumentos internacionales y lo que ocurre en el terreno fáctico de aplicación. En este tenor de ideas, comparto, ya casi para concluir, mis reflexiones finales en torno a este tema. Sin mecanismos efectivos de participación política y toma de decisiones de las mujeres, tanto a nivel internacional como a nivel interno, se vulneran y violentan los principios constitucionales básicos que puede consagrar cualquier norma fundamental, que son el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razones de género. Es por ello que necesitamos ampliar la participación de oportunidades de las mujeres en todos los espacios de la actividad humana, a nivel mundial, en todos los aspectos. Porque esta es una de las principales herramientas para alcanzar mayor bienestar en nuestra sociedad, sobre todo porque debemos ser conscientes que en una democracia plena, madura, esta debe ser capaz de garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. Entonces, la protección de los derechos de las mujeres y las niñas debe estar consagrado en leyes, políticas públicas firmemente arraigadas en las normas internacionales, nacionales, donde se tutelen y protejan los derechos humanos. Porque la necesidad de establecer derechos, normas e instancias internacionales para proteger y garantizar los mencionados derechos confirma la dimensión y especificidad de todas las violaciones a la dignidad humana que el género femenino enfrenta. Es cierto que ni la ley ni las políticas públicas son suficientes para eliminar la inequidad de género en cualquier país, porque la realidad confirma que las estructuras de discriminación y exclusión que históricamente y culturalmente han acompañado la vida de las mujeres no son fáciles de erradicar, dificultan e impiden el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, especialmente las mujeres que habitan en zonas rurales y las indígenas. Concluiré ya mi participación compartiendo con ustedes que la idea fundada de que la inequidad de género y la discriminación lastima a toda la sociedad, tanto nacional como internacional, porque es un obstáculo, el obstáculo más importante para lograr alcanzar el desarrollo social completo, y por ello urge erradicar estas prácticas en todos los niveles, en todos los rincones del mundo y en todos los estratos sociales. La consolidación de una sociedad internacional realmente democrática y con justicia social demanda una igualdad real tanto de hombres como de mujeres en la vida pública y privada. Reducir esta brecha de género existente entre mujeres y hombres es un verdadero reto. No solo un reto jurídico, sino también un reto personal, familiar, y por tanto debe ser entendido en su carácter social y cultural. Muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto, mis correos. Los invito a que visiten mi canal de YouTube y la plataforma tecnológica. Gracias a mí. Muchísimas gracias, doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, por esta excelente plática. Comentarle, hay varios planteamientos. Aquí les voy a dar lectura. Dice el maestro, ¿cuál es el nombre del maestro? José de Jesús Román Esquivel. Excelente información, muy buena ponencia de la doctora Ríos Ruiz, como también lo fue de la doctora Espino. También, vamos a ver. Manuel Alejandro Vázquez Flores, un gran abrazo a mi querida y admirada doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz. Jorge Hernández, saludos a la doctora Alma de Los Ángeles. Rodolfo Guerrero Martínez, abrazo mi querida doctora y amiga Alma de Los Ángeles Ruiz. Saludos doctora de Trilce Ovilla.
Isabel Gutiérrez, felicidades, querida doctora Alma, siempre aportando en estos temas tan relevantes. Un abrazo. Karen Jurado, un gusto recibir este tipo de conferencias. Isabel Gutiérrez, excelente ponencia, muy clara, extraordinario el trabajo de la mujer a nivel mundial y seguirá creciendo la participación de la mujer. Karen Jurado, agradezco al licenciado Omar Bazán Flores por hacer posible todo este tipo de talleres, excelente ponencia. Y creo que también por acá, Sara, dice Sara Arellano, excelente ponencia, muy completa la información, felicidades querida doctora Alma. Y también dice Alba Viviana, me gustaría conocer la opinión de la doctora Alma sobre las mismas preguntas que le fueron planteadas a la doctora Espino. Gabriela Gradilla, excelente ponencia, doctora Alma de Los Ángeles, muchas gracias por los datos que aportó sobre la participación de la mujer en el mundo. Muchísimas gracias. Estos son los comentarios, doctora. No sé si quiera responder con el planteamiento que hace Alba. Dice, me gustaría conocer la opinión de la doctora Alma sobre las mismas preguntas que le fueron planteadas a la doctora. Y muchas gracias, Jorge. Si fueras tan gentil en repetirme las preguntas para no, a veces la memoria es un poco traicionera, entonces sí me agradaría, por favor, que las escuché y escuché también las brillantes respuestas de la doctora. Claro. Me gustaría conocer la opinión de la doctora acerca de las últimas manifestaciones feministas en las que se ven afectados diversos inmuebles, comercios, personas, etcétera, al vandalizarlos. Ese es el primer planteamiento. Gracias, Jorge. Mira, la violencia genera violencia. Son manifestaciones de una sociedad que tiene hartazgo. Estos daños patrimoniales y morales que laceran a la sociedad, pues obviamente, jurídicamente deben ser sancionados. Pero moralmente, pudiéramos decir que no las justifico, no justifico estos actos, pero al menos trato de entender. Es un hartazgo social, es una falta de aplicación del artículo 4 que habla de una igualdad entre el hombre y la mujer, el varón y la mujer. Son márgenes de manifestación donde quizá la sociedad tiene que actuar de una manera más tolerante, más, digamos, de canalizar todas estas injusticias, estas inconformidades que el género femenino lo manifiesta. Se han dado cambios muy vertiginosos, hemos brincado mucho, se habla mucho de la defensa de los derechos humanos, pero también lo cierto es que por el otro lado existe el acoso, existe la violencia con los datos duros que di, existe en un momento dado la falta de oportunidad y de movilidad social que se da a través de la educación. Ya también señalé que hay legislaciones, lamentablemente, de la comunidad internacional que no dan estos avances, y legislaciones que incluso aunque los den, se convierten en normas programáticas. Y ahí están, que suenan muy bonito, pero aquí el grave problema es la aplicación de la misma. ¿Qué se requiere? Buscar canales institucionales para solucionar esta violencia. Políticas públicas, más participación también de mi género, de nosotras, al manejar estos temas. La verdad, esto es un gran avance, promovido por el diputado, promovido por ustedes, que nos abren estos espacios de diálogo, de discernimiento y sobre todo de aportar probables soluciones a estos problemas que laceran tanto a la sociedad nacional como a mundial. Gracias, doctora. El siguiente planteamiento es,
cuál es su opinión con respecto al intento de modificar el lenguaje cambiando el género de las palabras, poniendo simplemente una letra E para omitir la distinción entre lo masculino y lo femenino, como por ejemplo todes. Y claro, yo aquí sí coincido plenamente también con la doctora, porque es una forma de visibilizarnos. La mujer, sí coincido, es invisible o ha estado invisible. Entonces, decir, todos, me acuerdo que había un ejecutivo federal que decía chiquillos y chiquillas, y empezó con este lenguaje de ellos, ellas, y obviamente fue una inclusión, pero también consideramos que en esta sociedad que debemos ser más tolerantes, más incluyentes, tenemos que tomar en cuenta aspectos muy importantes de no llegar a los extremos, no radicalizar. El castellano es muy claro, el idioma español es muy claro, y por algo existe el género femenino y el género masculino. Esto es desde la historia de la humanidad, de que parece la raza humana, ¿no? Si se cambia o no, pues yo me ciño a lo que autorice la Real Academia de la Lengua Española para utilizar en su momento ese término. En eso yo sería mi comentario. El otro planteamiento fue cómo armonizar la vinculación a los congresos federal y locales, la paridad de género con respecto a las candidaturas al gobierno del estado. Este tema de paridad de género en las legislaturas está perfectamente reconocido en el ordenamiento legal mexicano, en los distintos ordenamientos en materia electoral que tenemos. Aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la realidad? Pues que tenemos casi 60 años que podemos las mujeres votar. O sea, en comparación con Europa, en comparación con toda la historia de las sufragistas, llegamos tarde. Y estamos pagando el precio de ese retraso. Entonces, el haber llegado tarde, 67 años tenemos de que podemos ir a votar. La mayoría del padrón electoral, efectivamente, en México, somos mujeres. En el mundo, un 51%, también coincido con los datos de mi compañera, somos mujeres. Entonces, esto se tiene que dar vertiginosamente, un salto vertiginoso, porque ya vamos con retraso. Y tenemos que cambiar desde la cultura, la idiosincrasia, casi tenemos que cambiarnos la mentalidad de que somos capaces de participar en la vida política, en la vida privada, en la vida pública, en la toma de decisiones, de que solo a través de la educación y la preparación que se dé al género femenino se podrá lograr esa igualdad. Porque la fuerza física pues la tiene el varón, pero intelectualmente somos iguales. Entonces tendríamos que apurarnos esto. También recordemos que este año es por primera vez que se ha tipificado la violencia política contra la mujer. Entonces, es otra reforma súper nueva. ONU Mujeres así lo reconoció, que ya en el mundo se requiere esta participación y esta igualdad de posibilidades en la política. ¿Qué casos hay de violencia política? Pues vamos a esperar cómo se va a aplicar esta disposición normativa, cómo se van a presentar los casos, cómo se va a tipificar esta conducta que se considera ilícita. Ese sería mi comentario. Gracias, doctora Alma. También por aquí, Imelda Basoco dice: felicidades para la doctora Alma, muy interesante su ponencia, saludos desde San Buenaventura, Chihuahua. Edna Aceves dice: excelente participación de la doctora Alma de Los Ángeles y de la doctora Espino, muy acertadamente lo principal que hay que reducir es la brecha de la inclusión de la mujer en todos los ámbitos,
anteponiendo las formas adecuadas para evitar cualquier tipo de violencia. Es nuestro derecho humano el ser partícipe en todas las decisiones de nuestro país y nuestras comunidades. Gracias, diputado Omar Bazán, Jorge Ornelas y Yasmín Terrazas, por proporcionar este material para el empoderamiento y posicionamiento político de las mujeres. Pues hasta aquí los comentarios, doctora. Muchísimas gracias por esta excelente plática que nos ha dado. Le cedo el micrófono a mi amiga Yasmín Terrazas. Bueno, pues despidiéndome, no sin antes agradecerle a las excelentes ponentes con las que contamos el día de hoy por su tiempo y por su colaboración con estos tan importantes temas. A la presidenta consejera Claudia Arlet Espino, un gusto haberla tenido en este conjunto de conferencias, y a la doctora Alma de Los Ángeles Ríos, todo un placer contar con su exposición. De igual manera, a todos los amigos que el día de hoy nos acompañaron. Como siempre, gracias por su participación tan activa. Y pues al diputado Omar Bazán, pues esperamos poder continuar con esta clase de foros tan nutridos y que nos dan herramientas como mujeres para seguir luchando porque los derechos y la dignidad de las mujeres pues se hagan costumbre. Que tengan una excelente noche y pues felices fiestas. Gracias, Yasmín Angélica. Comenta el maestro Kirby de allá de Perú, muy gentil, espero más invitaciones de este tipo. El doctor Rubén Morales Marín, felicidades por la presentación. A la doctora Claudia Arlet Espino y la doctora Alma de Los Ángeles, muchísimas gracias, muchas felicidades. Y antes de despedirnos, si me permiten todos, me hacen el favor de activar sus cámaras para tomar la fotografía oficial a este panel, a estas conferencias que nos han brindado el día de hoy. Entonces, pedirles de la manera más atenta si pueden activar sus cámaras para tomar la fotografía oficial. Que ahí la están prendiendo. Vamos, ahí va. Ok, voy a tomar la primera fotografía, así es que a la cuenta de 3 les pido una sonrisa a todos y cada uno de ustedes. 1, 2, 3. Denme un segundo, va la segunda fotografía. Acomódense ahí el cuello, sonrían, el maquillaje. Ahí va, denme un segundo, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, pues con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos. Como lo comentó Yasmín, que tengan felices fiestas y gracias por acompañarnos el día de hoy. Próximamente pues estarán recibiendo más invitaciones para más conferencias de este tipo y de otros muchos temas tan importantes y relevantes para la política hoy en día. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego. Abrazos.